Mega Noticias, TVC informa. Mire, el Fondo Monetario Internacional anunció el 6 de octubre en un comunicado de prensa un resumen de una serie de recomendaciones que hacía a nuestro país, porque recientemente nos había visitado. Sin embargo, llamaba la atención, pues, que reflejaba en este comunicado una gran preocupación por la conducción de la política económica en nuestro país. ¿Realmente qué proyección estamos dando a nivel internacional? Ese es el asunto que hoy trataremos con Pablo Álvarez y Casa, a quien le agradezco que nos haya aceptado esta entrevista. Pablo, bienvenido. Gracias, Maga, bienvenido también. Y pues es un placer estar contigo. Oye, muchísimas gracias por aceptar. Platícanos, por favor, ¿qué señalaba este comunicado que generó una gran preocupación, pero que además nos pone a pensar en el manejo de la política económica que estamos teniendo en este país, en un momento que es sumamente complejo a nivel internacional, en donde lo que se busca es incentivar un poco más a todo el sector privado para poder sacar adelante la economía de nuestro país, en donde incluso sería necesario el recurrir probablemente a deuda, pero pues en México esta línea de política económica es distinta. ¿Qué es lo que sucede hoy en día en nuestro país? Bueno, el Fondo Monetario hace recomendaciones y son los países los que deciden si las toman o no las aceptan. Entonces, en ese sentido, es importante la aclaración porque de repente hay sobrereacciones del gobierno hacia ese tipo de pronunciamientos. Lo que el fondo dice es, en un momento de crisis tan profunda, México ha dado muy poco apoyo fiscal, apenas el 0.7% del PIB. Y tendría que haber dado un apoyo mucho mayor, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas y a los hogares que perdieron sus ingresos por el COVID. Porque, bueno, mucha gente mantuvo su empleo, pero con recortes de sueldos, o algunos que trabajaban por cuenta propia, sobre todo los que tienen un pequeño negocio, etcétera, pues obviamente perdieron todas las fuentes de ingreso. Entonces, lo que el Fondo Monetario le decía al gobierno, bueno, darles ayuda a esta gente, darles una prórroga de impuestos, de pago de impuestos, posponles, hazles alguna condonación, darles algún apoyo extra en efectivo, como se han dado en muchos países. Y el gobierno no lo ha hecho así. El gobierno ha aplicado una política de que sea los bancos los que difieran el pago de intereses, se ha dado algún apoyo, pero a través de programas sociales que ha sido muy limitado, y evidentemente el efecto ha sido que la caída del PIB en México ha sido muy violenta. De hecho, el Fondo Monetario está esperando una caída del 9%, que es realmente una caída que no veíamos desde el siglo pasado. Una caída del 9%. Me llamaba la atención que, por ejemplo, entre las recomendaciones que estaba haciendo el Fondo Monetario Internacional estaba el postergar la construcción de la refinería de Dos Bocas, pero vimos una reacción prácticamente inmediata por parte del presidente y que decía que bueno, que no era ahí, que se tenían que destinar rubros, dinero a ese tipo de construcción en lugar de otorgarlo a rubros prioritarios, como estaba indicando el Fondo Monetario Internacional. Señaló que ahora son otros tiempos, que ya no son los organismos financieros los que dictan la política económica de México. Entonces, pues, ¿quién dicta la política aquí o cómo funcionamos aquí? Bueno, la política la dicta el presidente, eso ya quedó claro, porque incluso el propio secretario de Hacienda se ha plegado a los puntos de vista. Cuando ha habido contradicción entre el presidente y el secretario, la posición que termina predominando es la del presidente. De hecho, el año pasado, cuando era subsecretario Herrera, recomendó posponer la refinería de Dos Bocas, y el presidente al día siguiente le dijo, perdón, pero ese tipo de comentarios no los hace sin mi autorización, ¿no? Entonces, esto está muy claro. Ahora, el fondo no le está diciendo al presidente desastre de Dos Bocas, sino que ahorita en este momento no es el momento más oportuno para hacerlo. Pospon la decisión, más bien dicho, concentra los recursos en mejorar la producción de las refinerías que ya tienes instaladas. O sea, pon mejor el dinero que tienes en ese tipo de situaciones y también en producir petróleo que pueda ser más rentable. Entonces, yo creo que en ese sentido la recomendación es pertinente, porque creo que finalmente lo que le está diciendo el fondo es el poco dinero que tienes, úsalo de una manera más productiva e inteligente.
Déjame retomar otra de las cosas que sucedieron. Esta semana pues fue anunciado el plan de infraestructura. ¿Cómo lo viste? ¿Satisface las necesidades que tiene México en este momento? ¿Se queda corto o solamente son como unas cuantas gotas de agua en medio del desierto? Es una buena señal porque hace un año se lanzó un Plan Nacional de Infraestructura y en ese plan no hubo proyectos para el sector energético. Esta vez ya los hay. Y eso creo que es un avance. Sin embargo, es insuficiente. ¿Por qué? Porque no sabemos si el resto del sector privado va a querer invertir. Y lo que necesita el sector privado, más bien dicho, es señales de confianza y señales de que las reglas del juego no se van a modificar. Por eso hay un consenso entre los analistas de decir, es una buena señal, es insuficiente, pero se requieren en realidad medidas más expansivas de gasto público para reactivar la economía. Y el presupuesto que nos lanzan para el 2021. Cerrar en este instante, Pablo, para que podamos cerrar esta entrevista, Pablo, esta semana Agustín Carstens pues también hacía una serie de recomendaciones y bueno, decía que realmente el pronóstico no es muy positivo, que muchos van a presentar problemas de solvencia, que muchos sectores que hoy sufren no van a sobrevivir y pues bueno, nuevamente veíamos al presidente en este sentido, decía que el pronóstico de Carstens sobre la bancarrota no está aplicando para México. ¿Qué opinas de todo esto? Yo creo que Carstens sí estaba aludiendo a México, aunque no lo mencionó expresamente, y Carstens está pensando, más bien dicho, en el 2021. O sea, cuando el plazo de gracia que han ofrecido los bancos se acabe, porque en ese momento el doctor Carstens está viendo que hay empresas que no tienen recursos para poder pagar los intereses que están ahí, obviamente, porque esos intereses no se van a condonar. Lo único que hizo el sistema bancario fue posponer el pago de los intereses, pero esto va a terminar en el 2021. Por eso yo creo que esa es la señal que está dando el que era gobernador del Banco de México, de decirle al gobierno mexicano, haz algo antes de que el problema te estalle en el 2021. Sin duda una bomba de tiempo que si no se controla desde ahora nos va a terminar estallando en las manos. Maestro Pablo Álvarez y Casa, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Gracias a ustedes y estamos aquí a la orden.